Cuando el cuerpo habla lo que el alma calla. Si te interesa el tema de las heridas emocionales de la infancia, te invito a que te quedes conmigo. Así que hoy vamos a hablar de este tema, especialmente de uno de los descubrimientos más profundos que hizo uno de los doctores más conocidos el día de hoy en relación al tema de las heridas emocionales de la infancia. Y este doctor es nada más, nada menos que el doctor Gabor Mate. ¿Y quién es este doctor? Si estás en esta área, si quieres aprender sobre las heridas, los traumas de la infancia, te va a interesar quién es él. Él es un doctor que tiene más de 30 años de experiencia y sobre todo atendió en su mayoría a muchos pacientes con cáncer, adicciones y enfermedades autoinmunes. Y él con todo ese tiempo se empezó a dar cuenta de algo. Ese algo fue que cada paciente tenía ciertas características específicas iguales o un patrón o un perfil psicológico que se repetía en cada uno de ellos. Y estas situaciones no tenían que ver con los genes, no tenían que ver con la dieta, sino que tenían que ver con ciertas cosas que posiblemente les habían pasado en la infancia. Así que él se dejó de hacer la pregunta ¿qué es lo que te duele hoy? Sino ¿qué fue lo que te sucedió en la infancia para que el día de hoy estés presentando esta clase de síntomas? Y por esa razón te quiero presentar estas características, este perfil, porque en mi opinión se me hizo tan importante y tan esclarecedor, tan iluminador, porque probablemente tú o alguien que conoces tiene estas características y se pueden empezar a trabajar desde el día de hoy. ¿Y cómo se empieza? Primero dándonos cuenta de estas situaciones. Así que las características son estas. El patrón común que el doctor Gabor Mate encontró por más de 30 años en sus pacientes que desarrollaban enfermedades inmunes, incluyendo el cáncer y adicciones, era este: una vida entera reprimiendo la emoción del enojo, un cuidado compulsivo de los demás a costa de uno mismo, una profunda desconexión de las propias necesidades y una incapacidad para decir no sin sentir culpa por haber dicho ese no. Y un cuerpo que había estado absorbiendo todo lo que la mente se negaba a sentir o a procesar. Esas características merecen una pequeña explicación, pero yo más que una explicación también quiero presentarte cómo se ven esas características, dónde nacen esas características, cómo se ve la infancia de una persona que tuvo que desarrollar esos mecanismos de adaptación o de supervivencia, cómo se ve un adulto el día de hoy que desarrolló estas características, cómo se miraría una adaptación ya emocional trabajada e incluso cómo se ve esta integración dentro de la fe y dentro de la espiritualidad. Así que de lo que estamos hablando o de estas características, que con todo gusto te las presento otra vez y que las vamos a hablar uno por uno de una manera un poquito rápida, esas características que ves aquí no únicamente representan una metáfora, no únicamente es un símbolo, sino que es literalmente cómo es que el cuerpo lleva la cuenta, así como se llama un famoso libro, el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente se niega a sentir. No es una forma metafórica, no es un símbolo, no es un creemos que más o menos es así, sino que eso es cuerpo, eso es fisiología. Así que cada emoción reprimida se convierte en una señal crónica de estrés. Eso a lo que hoy le llamamos síntomas son mensajes de probablemente algo que está sucediendo. Y con esto yo no estoy diciendo que todas las enfermedades vienen de esto, pero te estoy compartiendo una información que no tiene nada que ver con un diagnóstico. Simplemente te invito a que la utilicemos y que nos hagamos preguntas. Así que este cuerpo, por medio de reprimir las emociones, pues básicamente lo que hace es que mantiene al sistema nervioso en un modo de amenaza, en un nivel bajo y produciendo cortisol, y eso hace que la inflamación se produzca. Pero más que entrar en detalles físicos o médicos, lo que yo quiero hacer es simplemente hablar de la familia, de aquellas cosas que son muy sencillas que poder entender en nuestro hogar. Así que una vez que has visto estas características,
¿Cómo entonces se ve la infancia? ¿Cuál es el origen de todo esto? Aquí yo te lo presento. Una vida reprimiendo el enojo. Esa es la primera de las características. Una vida entera reprimiendo el enojo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la posible infancia que una persona pudo haber tenido? Pues una persona que creció en un ambiente donde el enojo era peligroso, castigado, donde cada vez que un niño se enojaba, alguien le gritaba, alguien lo insultaba, alguien lo castigaba o simplemente le dejaban de hablar. Le aplicaban la herramienta del silencio y el niño interpretó, aprendió que cada vez que él sentía enojo, eso le costaba que le quitaran el amor, que la sensación de te queremos, te aceptamos, te cuidamos, te proveemos seguridad, se desvaneciera. Cuando esta interpretación se hace, entonces el niño empieza a reprimir, en este caso, la emoción del enojo con tal de mantener un poquito de amor o de seguridad. Pero este ambiente que emocionalmente no es seguro hace que el niño interprete o reciba la instrucción de reprimir el enojo. Entonces desde ahí estos niños empiezan a tener esta forma de lidiar con la vida. Cuando un niño que crece en este ambiente crece, entonces el patrón en la edad adulta es alguien que se convierte probablemente en una persona que complace mucho, en una persona que evita el conflicto porque no aprendió cómo expresar el enojo, una persona que se traga lo que siente, una persona que a lo mejor acumula una tensión interna porque esta emoción va a causar exactamente eso, una tensión. Estos son algunos de los ejemplos, en realidad hay muchos de cómo se puede ver el enojo reprimido. También está el otro lado, donde hay personas que se convierten en personas muy violentas, ¿verdad? En personas que no saben exteriorizar de una forma saludable el enojo, pero lo más común, y lo digo porque este doctor en su mayoría atendió a muchas más mujeres. Entonces se dio cuenta que especialmente las mujeres tenían como que esta característica, esa manera de lidiar con el enojo. Entonces normalmente un niño que atraviesa por estas situaciones en la infancia se convierte en alguien complaciente, en alguien que evita el conflicto con tal de mantener paz, pero en realidad está reprimiendo el enojo, en alguien que se traga lo que siente y que acumula la tensión interna. ¿Cómo se puede ver? Si el día de hoy alguien preguntara, pero ¿cómo se miraría el poder empezar a trabajar esto el día de hoy? Pues una integración desde la emoción sería aprender a reconocer el enojo como una emoción válida. Está bien enojarme, está bien expresarlo. Simplemente hay que aprender formas un poquito más saludables para descargar, para expresar y darme cuenta que el día de hoy no voy a perder el amor que llevo dentro. Puede ser que hayan personas que se van a alejar, pero está bien todo eso, que podemos expresarlo con una madurez. Aquí viene la educación emocional, aquí viene el entrenamiento en las emociones, que podemos poner límites y hacer eso está bien y dejar de traicionarnos para mantener la paz. Y desde el punto de vista de la fe, ¿cómo se ve esto? Ya en una relación con Dios. Pues esta persona al hacer su trabajo descubriría que también puede llevar esta emoción de enojo a Dios con honestidad, sin miedo y sin culpa. Y que entendiendo que la verdad emocional también puede ser oración y convertirse en un lugar de encuentro. Entonces, como puedes ver, ahorita te compartí el origen, cómo se ve en la edad adulta y cómo se miraría ya empezando a trabajar esto desde un nivel emocional, el saber que expresar, sentir emociones, canalizar emociones, hay muchas maneras de explicar lo mismo, pero de darme el permiso y que hay formas saludables y formas no saludables. Aquí estamos hablando de una manera saludable y dentro de la fe saber que el enojo está bien, que se puede presentar y que ese enojo trae toda una historia que es importante trabajarla y presentarla y que estar enojado, eso no me separa de Dios. Dios no quita el amor cuando nos enojamos. Ahora vamos con el siguiente. Un cuidado compulsivo de los demás a costa de uno mismo.
¿Cuál es la infancia o el origen de alguien que el día de hoy cuida compulsivamente a los demás? De alguien que piensa que es el salvador o que tiene que cuidar a todo el mundo y que se descuida a sí mismo. La posible infancia es alguien que aprendió que el amor se ganaba cuidando, complaciendo o siendo útil, y que sus necesidades no eran importantes, o al menos no eran tan importantes como las necesidades de las otras personas. Alguien que la única manera de recibir una mirada, un cariño, era cuando hacía todo, cuando cuidaba a todos, cuando se desvivía por todos. Una obediencia extrema que en la edad adulta se convierte en este patrón o esta información de tengo que seguir cuidando a los demás porque solo así me siento útil, solo así me siento amado, solo así me siento visto. Entonces en la edad adulta pues se convierten en alguien que carga con todos, con las responsabilidades de todos y que dice sí, especialmente cuando quiere decir que no, y que se olvida de sí mismo. Una persona que va a descuidar su cuerpo, sus emociones, su descanso, todo lo que tiene que ver consigo mismo con tal de esto no es culpa de la persona, sino que fue una adaptación, un mecanismo de defensa que se creó cuando éramos niños, ¿no? Entonces eso es importante, no es culpa de la persona, son situaciones que pasaron y el sistema nervioso, el cerebro hizo esto para poder sobrevivir, porque si este niño no hubiera empezado a cuidar de los demás, lo más seguro no sobrevive, tuvo que hacer eso. El asunto es que estos mecanismos de defensa o de adaptación en la edad adulta tienen que soltarse. Casualmente, anoche estuve en una conferencia en vivo con el doctor Gabor Maté y él ponía este ejemplo. Imagínense que de repente nos vamos a vivir a Alaska. Para poder sobrevivir y adaptarnos a Alaska, tenemos que utilizar ropa muy gruesa que nos mantenga a una temperatura que para el cuerpo sea normal. Y eso está bien. Entonces, esa ropa que utilizamos o ese suéter funciona como un mecanismo de adaptación. Pero ¿qué sucede si nos regresamos a vivir a un país en el cual hay mucho calor? Nos tenemos que quitar esa ropa para poder sobrevivir, porque si no, imagínate, esa ropa a lo mejor produciría varias complicaciones. Pues esto representa la adaptación de la infancia. En la infancia nos ayuda a sobrevivir, pero en la edad adulta hay que quitarlo. Hay que analizarlo porque si no nos puede causar muchos problemas y hoy en día especialmente problemas físicos. Entonces, ¿cómo se miraría ya trabajando estas experiencias, no? Pues a nivel emocional es aprender a amar a los demás, a quererlos, pero sin tener que desaparecer nosotros mismos. Saber que podemos cuidar a otros sin traicionarnos y reconocer que también es valioso el poder descansar, que es importante, y que también podemos aprender que mucha gente no necesita cuidado, no todo el mundo nos necesita, y aunque sí nos necesitaran, de alguna manera tenemos esa libertad de poder decidir, ¿no? ¿Cómo se miraría esto ya integrándolo a la espiritualidad con Dios? Esta persona trabajándolo descubriría que Dios no lo llama al autosacrificio constante, tampoco a convertirse en salvador de todas las personas, sino a un amor que también incluye su propia vida. Entonces, mi sanación, mi bienestar es importante en este mundo, y cuando yo crezco, cuando yo me desarrollo, también se me hace mucho más claro las formas saludables de poder ayudar a los demás. Mientras este trabajo no se hace, es muy difícil poder notar qué cosas son saludables y qué cosas no son saludables, y a veces terminamos haciendo mucho o demasiado algo que a lo mejor no tendríamos que hacer. La siguiente característica es una profunda desconexión de las propias necesidades, ¿no? ¿Cómo se miraría la infancia de una persona que desarrolló una desconexión de las propias necesidades? Pues alguien así creció en un entorno donde sus necesidades emocionales no eran tomadas en cuenta. Eran minimizadas o eran vistas como algo que no era importante. Cada vez que el niño presentaba algo, los adultos no lo tomaban muy en cuenta.
Así que aprendió que pedir algo, que expresar algo, incluso que cuando él o ella reconocían lo que sentían, esto no era algo importante para el sistema familiar, para papá, para mamá, para los abuelos. Eso fue lo que aprendió. Entonces empezó a adaptarse. ¿Y cómo se adaptó? Desconectándose de sí mismo. Aprendió esto desconectándose de sí mismo, y entonces para poder seguir adelante, para poder encajar con las demás personas, tuvo que vivir desde la desconexión. Entonces, ¿cómo se ve el patrón en la edad adulta con esas situaciones? ¿Cómo se ve un adulto que cuando era niño tenía que desconectarse a ese nivel? Entonces, en la edad adulta, hoy es un adulto que vive enfocado en lo externo, que vive cumpliendo demandas de las demás personas, expectativas de las demás personas, pero que está desconectado de lo que realmente siente. Le cuesta sentir, le cuesta saber qué es lo que necesita y qué es lo que verdaderamente desea. Entonces puede funcionar bien por fuera, pero por dentro hay un vacío, hay una confusión emocional, hay algo que no encaja, pero de alguna manera sabe que no puede expresar esas cuestiones. Ahora, en el trabajo emocional, ¿cómo se miraría una persona que ya está empezando a trabajar esto? Pues sería definitivamente una persona que aprende a volver a sí mismo con compasión. Aprende a sentir, a conectar con las sensaciones, aprende a reconocer, a validar y a escuchar sus necesidades sin culpa. Recupera el derecho de existir también desde lo que siente y no solo desde lo que hace por otros. Y en la integración espiritual con Dios, esta persona descubre que Dios no lo llama a negarse, ¿verdad? A negar lo que siente, no confundiéndolo con el negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo tiene que ver con negar el ego. Interesante. El negarse a sí mismo es negar la supervivencia, es el negar las estrategias, ¿no? O sea que regresa al centro a conectarte, y si no comprende que Dios te llama a habitarte plenamente. Su vida espiritual deja de ser desconexión y se convierte en una relación donde también su humanidad tiene una voz, y es importante. La siguiente, una capacidad para decir no sin culpa. ¿Cuál es el origen? La infancia. Una persona que creció en un entorno donde decir no generaba rechazo, generaba conflicto o generaba pérdida del amor de las personas. Aprendió que para ser aceptado, para ser amado, para ser visto y reconocido, tenía que obedecer todo el tiempo, tenía que complacer y no tenía que incomodar emocionalmente a las demás personas, porque perdía la presencia, la mirada de los demás. En la edad adulta, ¿cómo se ve esto? Alguien que dice que sí a todo el mundo y lo hace por miedo a decepcionar a los demás. Le tiene miedo a lo que siente cuando se da cuenta que ha decepcionado a los demás. Y esto incluso cuando se sobrecarga de muchas cosas y se traiciona constantemente internamente. Así que es alguien que vive con culpa constante cuando intenta ponerse como prioridad o cuando intenta poner límites saludables. Simplemente no puede. El doctor Gabor Mate decía que especialmente esta era muy clásica porque muchos de sus pacientes no era que de vez en cuando no pudieran decir no. Era siempre. Todo el tiempo no podían decir no. De hecho, mucha gente no se recordaba de la última vez que habían podido lograr decir no sin sentir todo esto, y cuando lo decían, pues después tenían que lidiar con esas emociones. Entonces, ¿cómo se ve esto al empezar a trabajarlo? La sanación emocional ya se miraría como alguien que aprende que el no es un acto de honestidad, es un acto de cuidado, es un acto de conexión y es un acto de madurez. Por eso aprender a decir no requiere un trabajo interior a nivel emocional y también a nivel espiritual. Decir no es un autocuidado profundo, porque no decimos no únicamente nomás por querer decirlo, porque sabemos qué es lo que queremos decir y que está bien. También puede poner límites sin culpa.
ni necesidad de justificarse ante nadie del por qué está poniendo límites o del por qué va a decir no. Y la integración espiritual con Dios, pues ya sería alguien que descubre que Dios no habita en la autotraición, sino en la verdad interior que se vive con libertad. Decir la verdad también es una forma de fidelidad espiritual auténtica. La misma escritura dice, digan que sí cuando es sí y digan que no cuando es no. Nunca nos llama a autotraicionarnos. Así que pasamos con la siguiente característica o el siguiente acto común. Es un cuerpo que había estado absorbiendo todo lo que la mente se negaba a sentir o a procesar. ¿Cuál es el origen de esto? Pues una infancia de alguien que creció sin suficiente espacio, seguro. Un lugar seguro es una casa con personas seguras para poder sentir y para poder procesar. Gente que te explica lo que sucedió, que pide perdón, que le dan tiempo a ti. Pero en este lugar no había seguridad para expresar emociones, así que el cuerpo empezó a guardarlas, a reprimirlas. Aprendió a sobrevivir conteniendo lo que no podía decir. Lo que no podía ni decir ni sentir de una forma abierta, porque lo que decía y lo que sentía y lo que expresaba causaba problemas a los adultos, y los adultos pues tenían que hablar, castigar, remover, dejar de ver, dejar de querer. Entonces, en la edad adulta, alguien que en la infancia aprendió esto es alguien que somatiza, o sea, alguien que el cuerpo le está mandando mensajes por medio de síntomas, por medio de dolores, que somatiza el estrés, vive en tensión interna y se desconecta de las señales de su cuerpo. Las señales del cuerpo es, a veces ni reconocemos que el cuerpo nos está pidiendo agua, comida, descanso. El cuerpo, hay una palabra que se llama interocepción y exterocepción, que básicamente es ser capaz de saber qué sentimos, interpretar eso interiormente y también los mensajes del exterior. El cuerpo muchas veces nos dice que ciertas personas no son saludables para nosotros y ya nos hemos desconectado de eso. Y a veces sí nos dice que ciertas personas sí son saludables, ¿no? A veces con ciertas personas nuestros hombros se bajan, nuestra respiración se pone más lenta, nuestros ojos se abren más. Y a veces ya ni notamos eso porque estamos desconectados. Así que el cuerpo carga lo que la mente sigue evitando sentir. ¿Cómo se ve esto ya en el trabajo emocional? Pues es alguien que aprende a escuchar el cuerpo. Aquí es donde vienen los métodos somáticos, las personas expertas en trauma, que aprenden a escuchar el cuerpo como un mensajero de verdad emocional. El cuerpo tiene una verdad emocional y es importante que yo la comprenda, que yo la interprete y que yo actúe, que tome decisiones basado en esas verdades emocionales. Entonces, en el trabajo emocional puedo empezar a sentir, a liberar y a procesar lo que antes, por muchos años, había estado reprimiendo. Y en la integración espiritual con Dios, esta persona puede descubrir que la sanación también pasa por el cuerpo. El cuerpo es importante en la sanación. El cuerpo sostiene heridas, tiene información, sensaciones que es importante saber qué hacer de forma saludable con ello. Así que la sanación incluye el cuerpo. Y no solo la mente, sino que los dos son importantes. Y que Dios puede habitar en lo que finalmente yo puedo sentir, en lo que finalmente puedo liberar y en lo que finalmente puedo integrar. Así que estas fueron las características y el perfil de los cuales el doctor Gabor Maté nos ha hablado, y yo te los he compartido para que analices, y te invito a que me cuentes cuáles características de las que acabo de mencionar tú crees que tú tienes. Te invito a que me lo pongas en el comentario, y si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y que lo compartas con alguien que tú creas que le puede ayudar esta información. Así que nos vemos en el siguiente video.